Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el momento en que estés viendo este video. Primero que nada me quiero presentar. Yo soy Arelis Valeria Guzmán Bernal del tercer grado de secundaria del Colegio Arquímedes y el día de hoy les voy a explicar mi trabajo del tema de química, del curso de química del profesor Vladimiro. Los temas que vamos a ver el día de hoy son los siguientes: la tabla periódica, unidades químicas de masa, cálculos básicos y el estado gaseoso 1. Vamos a empezar con la tabla periódica. Para comenzar con este tema, lo que tenemos que saber son las propiedades periódicas. Estas son el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad, la conductividad eléctrica, la capacidad para combinarse con otros elementos, el radio atómico, el potencial de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Ahora pasaremos a ver lo que es el radio atómico. Es la mitad de distancia internuclear de dos átomos. Con este es posible determinar el tamaño de los átomos. También sabemos que en un periodo el radio atómico disminuye de izquierda a derecha al aumentar el número atómico. En cambio, en un grupo, el radio atómico se incrementa al aumentar el número atómico. El segundo punto que vamos a ver es potencial o energía de ionización. Es la energía necesaria para quitar un electrón de un átomo neutro. De esta manera, el átomo se convierte en un ion positivo o catión. En otras palabras, es la energía que utilizamos para quitarle un electrón a un átomo neutro y así convertirlo en un catión. También sabemos que a menor radio atómico, mayor energía de ionización, y por el contrario, a mayor radio atómico, menor es la energía de ionización. En la tabla periódica, la energía de ionización varía así. En un periodo aumenta de izquierda a derecha, como consecuencia del aumento de Z, y en un grupo disminuye de arriba hacia abajo al aumentar en Z. El siguiente punto que vamos a ver es la afinidad electrónica o electroafinidad. Igual como ocurre la ionización, para originar un catión, la formación de un anión también requiere de energía. La electroafinidad es la cantidad de energía que se libera cuando un átomo neutro gana un electrón y se convierte en un ion negativo o anión. También sabemos que en un periodo aumenta de izquierda a derecha al aumentar en Z, y en un grupo disminuye de arriba hacia abajo al aumentar en Z. Ahora veremos la electronegatividad. La electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo de atraer hacia sí los electrones de otro átomo cuando se forma un enlace químico. En un periodo aumenta de izquierda a derecha y por el contrario en un grupo disminuye de arriba hacia abajo. Ahora lo que vamos a ver son los ejercicios y son los siguientes. Número 1. Los metales tienen como característica D y los no metales D, A, ser oxidantes y reductores. B, ser conductores y formar electrones. C, ganar electrones y perder electrones. D, ser sólidos y líquidos. E, electropositivos y electronegativos. Pues claro, la respuesta es la E, porque los metales tienen como característica de ser electropositivos y los no metales tienen característica de ser electronegativos. Número 2. El número atómico varía en la tabla periódica según A, aumentar de izquierda a derecha. B, disminuye de izquierda a derecha. C, aumenta de abajo hacia arriba. D, aumenta solo en una columna. E, aumenta solo en una fila. Pues claro, la respuesta es la B, porque como dijimos en la teoría, el número atómico varía en la tabla periódica según disminuye de izquierda a derecha. El segundo tema que vamos a ver el día de hoy es unidades químicas de masa. Empezaremos con algo sencillo, el peso atómico. Es el promedio ponderado de los números de masa de los isótopos de un elemento. La ponderación se hace con las abundancias naturales de los isótopos. El peso atómico tiene como unidad la UMA, que es la unidad de masa atómica, y esta es igual a la 12ª parte de la masa del carbono 12. Un UMA es igual a 0,16 por 10 a la menos 23 gramos, y NO significa número de Avogadro. También sabemos que mol es la cantidad de sustancia que contiene 6,023 por 10 a la 23 unidades estructurales, ya sean átomos, moléculas u otras partículas. Por ejemplo, un mol de átomos es igual a 6,023 por 10 a la 23 átomos, y un mol de moléculas es igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas, y un mol de electrones es igual a 6,023 por 10 a la 23 electrones. Como pueden ver, la cantidad siempre va a ser la misma. Lo único que va a variar es la unidad estructural, en este caso, átomos, moléculas y electrones.
El siguiente punto que vamos a ver es atomogramo. Es el peso en gramos de un mol de átomos de un elemento. Este peso es exactamente igual al peso atómico expresado en gramos. Acá tenemos nuestro ejemplo. El siguiente punto es peso molecular. Se determina sumando los pesos atómicos de los elementos, teniendo en cuenta el número de átomos de cada uno en la molécula. El punto siguiente es molgramo o molécula-gramo. Este es el peso en gramos de un mol de moléculas de una sustancia química. Este peso es exactamente igual al peso molecular, pero expresado en gramos. Y acá tenemos nuestro ejemplo. El siguiente punto que vamos a ver es los ejercicios. Número 1. Cierto elemento presenta dos isótopos, cuyos números de masa son 40 y 39. Si por cada 5 átomos ligeros existen 3 átomos pesados, determinar el peso atómico. Pues simple, el peso atómico va a ser igual a los 3 átomos pesados por el primer número de masa, que es 40, más 5 átomos ligeros por el 39. Todo esto lo vamos a dividir entre los 3 átomos pesados más los 5 átomos ligeros. Resolvemos esto y va a ser 39,37. Redondeado es igual a 39,4. Número 2. Un elemento presenta dos isótopos cuyos números de masa son 33 y 35. Si el peso atómico es 33,8, hallar la abundancia del isótopo pesado. La siguiente clase que veremos el día de hoy es cálculos básicos. Su composición centesimal es el porcentaje en peso o masa de cada uno de los elementos que constituyen el compuesto. En este caso la fórmula sería X% va a ser igual a parte sobre todo. La fórmula empírica, también llamada fórmula mínima, es la fórmula que indica la relación entera más simple entre los átomos de los elementos de un compuesto. Se puede obtener conociendo su composición centesimal o conociendo experimentalmente el peso de cada uno de los elementos en el compuesto. La fórmula molecular es aquella fórmula que indica la relación entera real o verdadera entre los átomos del elemento que forman la molécula. Se establece conociendo primero la fórmula empírica y luego el peso molecular del compuesto. Ahora vamos a ver los ejercicios. Número 1. Hallar el compuesto centesimal del sodio en el hidróxido de sodio. Sabemos que el sodio vale 23, el oxígeno 16 y el hidrógeno 1. Entonces, lo que buscamos es el sodio. Por ende, el sodio va a ir arriba. Como dijimos en la fórmula, parte todo. Arriba 23 y eso se le va a dividir entre 23 por el sodio más 16 por el oxígeno más 1 por el hidrógeno. Todo esto multiplicado por el 100%. Lo resolvemos y nos da 57,5%. Número 2. Hallar la composición centesimal del hidrógeno en el metano. Si sabemos que el carbono vale 12 y el hidrógeno 1. Otra vez, como supimos en la teoría, la fórmula nos dice parte todo. Así que arriba va a ir el hidrógeno. En este caso va a ser 4 por 1. Todo esto lo vamos a dividir sobre 12 del carbono y 4 del hidrógeno. A todo esto le multiplicamos el 100% y nos va a dar 25%. El siguiente tema que veremos el día de hoy es el estado gaseoso 1. Este es el estado de la materia que se caracteriza por no tener forma ni volumen definido. El comportamiento de un gas queda determinado con su presión, volumen y temperatura. Sus propiedades son comprensibilidad. El volumen es un gas. Se puede reducir fácilmente mediante la acción de una fuerza externa. La expansión. Un gas ocupa todo el volumen del recipiente, que lo contiene debido a la alta energía de sus moléculas. Número 3. Difusión. Las moléculas del gas se trasladan a través de otro cuerpo, material, debido a su alta energía cinética. Número 4. Efusión. Consiste en la salida de moléculas gaseosas a través de pequeñas aberturas u orificios practicados en la pared del recipiente. El siguiente punto que veremos es la ecuación general de los gases. Se cumple cuando la masa del sistema gaseoso es constante, variando la presión, el volumen y la temperatura. Así que la fórmula es primera presión por el primer volumen entre la primera temperatura. Va a ser igual a segunda presión por el segundo volumen entre la segunda temperatura.
Lo siguiente que vamos a ver es los procesos restringidos del gas ideal. Número 1. Proceso isotérmico. Cuando la masa y la temperatura de un gas permanece constante, donde la presión absoluta varía en forma inversamente proporcional al volumen. O sea, la presión y el volumen van a ser constantes. La fórmula va a ser primera presión por segunda presión va a ser igual a la segunda presión por el segundo volumen. Número 2. Proceso isobárico. Se cumple cuando la masa y la presión de un gas permanecen constante, variando el volumen en forma directamente proporcional a la temperatura absoluta. El volumen entre la temperatura va a ser constante. Entonces la fórmula va a ser primer volumen entre primera temperatura igual al segundo volumen entre la segunda temperatura. Número 3. Proceso isócoro. Cuando la masa y el volumen de un gas son constantes, entonces la presión absoluta varía en forma directamente proporcional a la temperatura absoluta. O sea, la presión y la temperatura van a ser constantes. Y la fórmula será primera presión entre la segunda temperatura va a ser igual a la segunda presión entre la segunda temperatura. El siguiente punto que veremos es la ecuación universal de los gases ideales. Esta es presión por volumen igual a la constante por la temperatura por el número de moles. Ahora lo que vamos a ver son las notas. Para problemas donde se halle la densidad se utiliza la fórmula siguiente. La presión por el peso molecular va a ser igual a la temperatura por la constante por la densidad. Y acá tenemos otra nota. Ahora pasaremos a los ejercicios. Número 1. Cierta masa de gas se encuentra a la presión de 2 atmósferas y la temperatura a 27 grados centígrados, ocupando un volumen de 30 litros. ¿Cuál será el volumen que ocupa el gas si la temperatura ha cambiado a 127 grados centígrados y la presión a 4 atmósferas? Vamos con el primero. En la primera parte decía que la presión era 2 atmósferas. Su temperatura era de 27 grados y el volumen de 30 litros. En la número 2 dice que la presión tiene 4 atmósferas, la temperatura subió a 127 grados y nos piden el volumen. Pues eso es lo que vamos a hacer con nuestra primera fórmula. Primera presión por primer volumen entre la primera temperatura igual a la segunda presión por el segundo volumen entre la segunda temperatura. Y esto va a ser igual a 2 por 30 entre 27 más 273. Esto va a ser igual a 4V, o sea, volumen, entre 127 más 273. Y como resultado tendremos que el volumen vale 20 litros. Muchas gracias por su atención.